quiero, estoy cansado. Pasando frío en este es el sueño americano, yo no creo. Como venezolano estoy repudiando esto. Soy venezolano y ustedes están dejando mal a nuestro país como lo dejaron en Perú, en Chile. Todos ustedes, hermanos, son la misma vaina. Quise hacer este video para que me digan qué opinan de este tema, de lo que está aconteciendo allá en los Estados Unidos con estos paisanos venezolanos. Es lo que quiero, estoy cansado. Pasando frío en este es el sueño americano, yo no creo. Eso no es posible. Eso es un centro de detención, eso no es un albergue, es un centro de detención. Nosotros venimos a trabajar, que nos den permiso de trabajo, que nosotros paguemos nuestras cosas, aquí pagar impuestos, la ciudad y el Estado tiene dinero suficiente para darle albergue a todo el mundo. Aquí no nos vamos permiso de trabajo a todos, aquí sí se puede. Pero mientras no se muevan de aquí, es posible conseguir eso. No hay que aceptar el no. Hay que decir la gente de Nueva York a su alcalde que de veras ayude a la gente. Este es Nueva York. Este no es una ciudad pobre. Este no es un país pobre. Aquí hay dinero. Es una vergüenza lo que está sucediendo ahorita en la ciudad de Nueva York con los inmigrantes venezolanos. Y para que me puedan entender, quiero echarle el cuento que están exigiendo al gobierno de los Estados Unidos que le den casa, que le den refugio, que le den comida, que le den donde dormir y pare de contar. Para nadie es un secreto que Venezuela hoy en día está pasando por una situación económica muy fuerte. Dicha situación ha hecho de que muchas familias venezolanas emigren y en verdad dejando todo, dejando casa, dejando trabajo, dejando a sus seres queridos. En verdad que no es fácil, lo digo porque soy venezolano también y me ha tocado esta gran experiencia. En verdad que yo nunca imaginé emigrar de mi país, pero ¿qué aconteció con la migración venezolana? Que cuando la situación se puso más fuerte allá en Venezuela, comenzaron a emigrar para diferentes países, entre ellos Colombia, Ecuador, Perú, Chile, y de ahí se fueron para Europa y después brincaron a Estados Unidos. Yo me acuerdo que en la época cuando yo quería emigrar, que estaba en Venezuela, era como una fama emigrar a Perú. Los que estábamos en Venezuela veíamos los videos de Perú, que Perú era bueno, que el sol valía más que el bolívar, que si usted manda sobre usted va a construir una casa allá en Venezuela, va a poder comprar su carro, va a poder salir adelante. Y berro, esto motivó a más de uno y le dio esperanza. Y más de uno emigró hacia el Perú, porque en verdad lo vieron como una fama, pues. Y todo era Perú, Perú, Perú para acá, Perú para allá, que la comida de Perú, que las casas, que la gente aquí en Perú, que los trabajos aquí se gana real. Y eso fue así como una fama en ese tiempo, me acuerdo yo. Que hasta yo emigré, y le estoy hablando como el 2017-2018. Yo soy testigo de eso porque yo fui uno de los que vi estos videos y me motivó y me fui para Perú. Cuando llego allá, veo que la realidad es otra. En verdad que cuando uno sale de su país, uno dice, wow, emigrante. La realidad es otra cosa. Tienes que trabajar fuerte, no duermes casi, trabajas duro para poder ayudar a tu familia allá en Venezuela. En verdad que la vida es diferente a lo que pintaron en estos videos. Si nos vamos el año pasado, hubo esta gran fama también en los Estados Unidos, de que muchos venezolanos llegaron allá a los Estados Unidos y como el gobierno de los Estados Unidos estaba flexible, entre comillas, comenzaron a dejar pasar a todos los venezolanos sin documentación. Muchos de esos venezolanos que pasaban el Darién estaban en otros países, e inclusive con residencia. Y estos venezolanos decidieron dejar el país donde estaban estables, de repente tenían trabajo, estaban más cómodos, no les hacía falta nada. Pero al ver a estos venezolanos que estaban en los Estados Unidos montando esos videos, que vénganse para acá, para los Estados Unidos, que aquí se gana en dólares, aquí se vive el sueño americano, muchos de ellos tomaron la decisión de ir a los Estados Unidos. Tanto así que el deseo era fuerte, que no les importó arriesgar su vida por el Darién. Entonces ellos cruzaron el Darién arriesgando su vida. No sé si ustedes se acuerdan que ellos montaban videos pasando el Darién, cómo pasaban hambre, cómo pasaban los ríos, cómo veían muertos por los ríos, cómo veían culebras, leones, no sé qué más. Y ellos contaron toda su historia en las redes sociales. Esto trajo a que impulsaran la inmigración más. Los venezolanos que estaban en los Estados Unidos
los que iban cruzando el Darién iban impulsando más la inmigración hacia allá, hacia los Estados Unidos. Y esto fue un boom, pues esto fue como que la moda. Yo soy venezolano, vámonos para los Estados Unidos porque allá nos están aceptando sin documento. Llegamos allá, nos entregamos a la policía, nos detienen por ahí un tiempo hasta que nos hagan el juicio, nos dan los papeles, nos dan licencia de conducir y nos dan los papeles para conseguir trabajo. De ahí comenzó la moda. ¿Qué causó esto? De que muchos venezolanos emigraran hacia estos países y hoy en día estamos viendo las consecuencias. Y una de las cosas que está pasando allá en la ciudad de Nueva York en estos momentos es consecuencia de esos venezolanos que realmente no tienen conciencia. Yo siempre he hablado aquí en mi canal y he hablado en mis videos de que está bien, todos tenemos derecho de una vida mejor, todos tenemos derecho de lograr nuestras metas y nuestros sueños, pero hagamos las cosas bien, hermano. Si tú eres venezolano y estás viendo este video, no hago este video para crear polémica, no. Estoy dando mi opinión como venezolano, porque lo que me da es vergüenza ver a esos venezolanos protestando allá a las afueras de ese hotel, exigiendo que le den casa y que el gobierno les dé comida y que les dé baño, que les dé todo. Cuando las cosas no es así. Venezolano, estoy repudiando esto. Soy venezolano y ustedes están dejando mal a nuestro país como lo dejaron en Perú, en Chile. Todos ustedes, hermano, son la misma vaina. A mí no me dolieron los golpes. A mí lo que me duele es que familiares, hermanos venezolanos, quedaron de aquel lado de la frontera por culpa de estos delincuentes. Delincuentes que han ido destrozando toda América. Chile, Perú, Colombia, Ecuador, todo producto del mismo sistema comunista. Por culpa de estas personas me han cerrado las puertas a verdaderos guerreros que lucharon en el 2014, 2015 y que están buscando asilo. Nosotros los venezolanos de bien, repudiamos este tipo de conducta. Epa, ponle pausa ahí un momentico al video, suscríbete al canal, es totalmente gratis en el botoncito rojo. Así que continuamos con el video. Una vez que los venezolanos obtienen su documentación, son asignados a dicho estado dentro de los Estados Unidos. Y en esa asignación asignaron muchos venezolanos a la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York, como bien saben, es una ciudad muy cara. Es una ciudad, diría yo, demasiado fuerte para el inmigrante, porque todo es caro. Desde los alquileres, para conseguir trabajo, es muy difícil. Una vez que estos venezolanos son ubicados en ese hotel 5 estrellas, me imagino que el gobierno de los Estados Unidos hizo este contrato por temporada para que ellos pudieran llegar en el momento que ellos estaban cruzando el Darién. Me imagino que se le acabó el contrato y muchos de ellos estaban acostumbrados a este hotel que no querían salir. En vista de esto, el gobierno no solamente los lanzó a la calle, no, el gobierno le consiguió un garpón y los quiere reubicar en ese garpón. Un garpón que tiene su cama, tiene hasta televisor, tiene de todo. Según los videos que yo he visto, tiene todo. Los venezolanos no quieren salir del hotel porque se sienten más cómodos. Y porque una vez llegaron a la ciudad de Nueva York, ellos no quieren salir de ahí. Acontece que los venezolanos están exigiendo que ellos tienen que estar ahí en ese hotel, que el gobierno tiene que pagarle el hotel, que el gobierno tiene que darle comida, que el gobierno tiene que darle todo. Realmente es una vergüenza para nosotros los venezolanos. En verdad que tenemos esa cultura errada. Yo siempre lo digo aquí en mi canal. Si usted es venezolano, hermano, y está llegando a un país, llegue a ese país con el deseo de salir adelante, trabajar. Te dieron la oportunidad de llegar ahí a ese hotel. Tú como venezolano, ¿qué vas a hacer? Busca la manera de conseguir un trabajo, mi hermano, para que tú pagues tu habitación, para que tú le des más comodidad a tu familia. Ah, no, tú quieres trabajar y no quieres pagar. Si no quieren que te lo den todo gratis. Lo que pasa es que nosotros como venezolanos no hemos entendido de que no estamos en nuestro país. Si usted como venezolano quiere llegar a otro país a exigir, regrésese para Venezuela, porque
en Venezuela es donde usted puede exigir como venezolano. No vas a exigir a otro país y a otro gobernante, no. En verdad que esto me da vergüenza por lo que está aconteciendo, porque están dejando el nombre Venezuela en bajo. Y yo lo he comentado aquí en mis antiguos videos, de que los venezolanos están haciendo las cosas mal, y no solamente aquí, no, lo están haciendo en muchos países, y no solamente en los Estados Unidos, sé que en otros países también. Claro, no todos los venezolanos, óigase bien usted que está viendo este video, no todos los venezolanos somos iguales, porque la mayoría de nosotros los venezolanos hemos estudiado, hemos echado para adelante, y siempre lo que nos proponemos lo logramos. Así no sepamos, siempre vamos con la mira al frente. Y te digo esto porque sé que muchos aquí de los que están viendo este video van a comentar, que los venezolanos no sirven, que los venezolanos quieren llegar y quieren que le den todo, que no sé qué más. Sí, es verdad, hay muchos venezolanos que están haciendo las cosas mal, pero no somos todos los venezolanos. Así que no nos incluyan en un mismo saco, no. La mayoría somos más. Ahora, a ti, hermano venezolano, tú que piensas emigrar, o que estás allá en los Estados Unidos, o que estás donde te encuentres, reflexiona de la decisión que estás haciendo. Hermano, no llegues a otro país a imponer tus reglas, a imponer tus leyes, porque realmente no es así, estás errado. Si tú quieres que el gobierno te lo dé todo, regrésate a Venezuela, exígele al gobierno de Venezuela que te dé todo lo que tú quieres, pero no salgas de tu país a malponer el nombre de Venezuela y a dejarlo en bajo. En verdad que siento vergüenza ajena por lo que está aconteciendo con estos venezolanos. Perdí el trabajo, estoy en la calle, no entiendo qué va a pasar, imagínate hermano cómo estoy. ¿Qué es exactamente lo que te pasó cuando llegaste a New York? Bueno hermano, me ofrecieron una estabilidad, ¿sabes? Que íbamos a llevar un Chester, y del Chester le iban a pasar a un hotel, ¿vale? Entonces el acuerdo no se ha cumplido, ahora nos quieren trasladar a Brooklyn. No estamos de acuerdo a ir hacia Brooklyn, ¿por qué? Porque a un compañero le robaron las cosas ayer, maltrato, se pasa frío, comemos bien, ¿sabes? Entonces hay muchos problemas. Pero... ¿De qué ciudad de Venezuela vienes? ¿Cuánto tiempo tienes aquí en New York? 2 meses. Realmente el problema de nosotros acá con la cama, ¿vale? Porque nos hicieron una estabilidad. Se supone que nosotros venimos 3 meses de unas carpas, ¿cierto? Y entonces para que nos pasaran un hotel, entonces no vamos a volver otra vez a mandar unas carpas. Se puede. O sea, entonces queremos que nos solucionen, nos arreglen, estamos pidiendo que nos ayuden con una cama, ¿sabes? Somos inmigrantes, necesitamos la ayuda de ustedes, que nos apoyen. Señores, ustedes se van a acordar de mí, de que muchos de estos inmigrantes venezolanos que emigraron ilegal, porque cruzaron la frontera ilegal, muchos de esos venezolanos van a ser deportados. Y vean la fiesta que están haciendo allá en los Estados Unidos ahorita en Nueva York. En verdad que eso es una embarrada. Gracias a esa embarrada, muchos de los venezolanos que cruzaron ilegal van a ser deportados. Y se los aseguro que va a ser este año. Porque nosotros mismos como venezolanos nos estamos rayando en ese gran país, como lo es los Estados Unidos. Y digo esto porque cuando cruzaron el Darién, en verdad que yo no he visto más inmigrantes de otra nacionalidad haciendo lo que hicieron los venezolanos, subiendo videos en las redes sociales de cómo cruzaron el Darién, de cómo comieron, de cómo se entregaron a los policías. En verdad que los venezolanos grabaron todo y ellos pensaron que grabando todo lo iban a recibir allá como unos reyes en los Estados Unidos y que no iba a pasar nada, que ellos iban a cruzar la frontera, iban a ser real, iban a ser ricos y lo iban a dejar ya viviendo en los Estados Unidos toda la vida. Se los aseguro, mi gente, se los aseguro que este año más del 90% de los venezolanos que emigraron ilegalmente van a ser deportados. Se acordarán de mí, porque muchos de esos venezolanos tienen residencia en otros países y aparte de eso, la mayoría de esos venezolanos entraron ilegal. Y en verdad yo estoy de acuerdo con esto porque una de las cosas que como venezolanos nosotros debemos hacer es dar el ejemplo y hacer las cosas bien, no hacer las cosas mal. Por eso que nuestro país está como está, porque nosotros mismos
no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Tenemos una cultura errada.